Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Comenzamos otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión, un programa que vamos a tener dos bloques, dos grandes invitados. En el primer bloque, comenzamos a saludar de inmediato, la diputada Sandra Mar. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida al Barómetro. Hola, Ignacio, muy buenas tardes. La verdad, un agrado estar hoy día compartiendo contigo y con todas las personas. Y presencial, que ya se puede... presencial, que sí. La verdad ha cambiado totalmente. Ya no tenemos que estar detrás de este computador y Zoom, y que lo hace tan diferente el poder estar con este contacto personal. Cuidándonos, obviamente, claro, aquí con mascarilla, pero sí el poder compartir, vernos y estar aquí frente a frente. Sandra, estamos en días claves, quedan 18 días para que se inscriban las candidaturas presidenciales, parlamentarias, de consejeros regionales. Y antes de ir a esa arena, me interesa, y a todos los auditores también y televidentes, saber cómo ha sido para usted estos 3 años y medio prácticamente en la labor parlamentaria. Mira, la verdad es que me parece cuando recién llegamos el primer día a la Cámara de Diputados, que íbamos pero totalmente nuevo, ya era como entrar al primer año de universidad, por así decirlo, claro, ¿ya? Y después, bueno, tú empiezas a adquirir el ritmo de lo que significa la labor legislativa, tu rol de fiscalizadora. Sin embargo, nos cambió todo el escenario desde la Cámara de Diputados y todo el escenario también del país, producto primero de un estallido social que tuvimos el año 2019 y posteriormente esta pandemia que no nos ha dado tregua y que nos hizo cambiar además toda la dinámica y el sistema de trabajo que teníamos en la Cámara. Yo era una persona que siempre estaba acostumbrada al contacto con la gente en forma directa, con mucha cercanía con la ciudadanía, y estuvimos enfrentados casi más de 5 meses a una cuarentena total en nuestra región. En no estar también trabajando en forma presencial en la Cámara de Diputados, obviamente que tuvo sus complicaciones en un primer momento, porque no estaban tampoco adaptados los sistemas desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso en general. Y eso significó que hubo que adaptar nuevos procesos, nuevas tecnologías, y empezamos a trabajar en forma telemática. Yo creo que ha sido una experiencia que ha tenido sus pros y sus contras, obviamente, pero me permitió estar acá en la región. O sea, de hecho, yo estoy 1 año en la región de Magallanes, trabajando también por este sistema vía Zoom. Nos habilitaron un voto electrónico, que tenemos la aplicación en el celular, y desde ahí podemos votar. Y también yo creo que hay una ventaja para los que somos de regiones extremas, sobre todo para las organizaciones sociales, las organizaciones, los gremios, etcétera, porque antes, cuando uno invitaba a alguna organización desde la región, eso significaba costos, pues, claro, ¿cierto? Gastos de traslado, de alimentación para las organizaciones respectivas, y ahora tú puedes acercar la Cámara a las respectivas regiones invitando a través de los Zoom respectivos. Ha sido un periodo legislativo muy diferente a todo el resto de los periodos, ya con todos los inconvenientes y con todos los problemas que hemos tenido, no solamente en la Cámara, sino a nivel país. Así que yo diría que cuando uno conversa con sus colegas que llevan más años, porque tú sabes que este es mi primer periodo legislativo, cuando llevan más años en la Cámara, indudablemente que todos dicen este fue un periodo muy especial y muy diferente al resto, pero seguimos legislando, hubo que hacer modificaciones, los proyectos que se veían como tradicionalmente, todo se tuvo que adecuar a la contingencia nacional, y hemos visto una serie de proyectos que tuvieron que irse adecuando a esta pandemia. ¿Y con qué recuerdo quiere usted que se quede el magallánico de sus 4 años de labor legislativa como diputada? ¿Qué proyecto emblemático
se le viene a la mente a usted que queda en su labor? Mira, yo la verdad, con el recuerdo que quiero que se queden los vecinos y vecinas de la región de Magallanes, que he sido una diputada que se ha preocupado mucho de los aspectos sociales, que es como mi expertise, que siempre lo he señalado. Trabajé varios temas y proyectos sobre discapacidad, que eran los temas que quisimos relevar y visibilizar en la Cámara de Diputados. El poder participar, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Social, ver lo que fueron los ingresos familiares de emergencia, ¿ya? Y proyectos, estoy trabajando un proyecto últimamente que es la rebaja del impuesto específico al combustible, que ha sido un proyecto que ha estado en el tapete estos últimos tiempos, pero yo quiero que se queden con la trabajadora social que llegó a la Cámara de Diputados y que ha relevado todos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con adultos mayores, los proyectos que tienen que ver con la superación de la pobreza y los proyectos que tienen que ver con discapacidad. Presentamos un proyecto, por ejemplo, que ha sido muy relevado a nivel nacional, donde logramos invitar a organizaciones y de hecho lo estamos discutiendo en sala, que es el proyecto de la condición espectro autista, que era familias o personas que están con esta condición y que no se sabe tampoco la cantidad que tenemos a nivel nacional, y estamos trabajando un proyecto integral que yo creo que va a ser un proyecto que va a cambiar totalmente el paradigma para las personas con condición espectro autista. Quiero que se queden con la impresión de que sigo siendo la misma que la que asumí cuando la de antes, ya, pero sí con un bagaje de lo que significó este trabajo legislativo, que para mí era nuevo. Yo venía de un mundo, tú sabes que era un mundo totalmente diferente, el mundo del trabajo en terreno, de trabajar con la gente, de estar trabajando más bien localmente, en territorio, y me encontré con un mundo diferente, que es el mundo del Congreso, pero sí relevando proyectos sociales. Usted recién estaba hablando del proyecto que está impulsando junto al diputado Carter sobre la rebaja del impuesto específico. ¿Qué opinión le merece lo que concreta el gobierno hoy, precisamente luego de 35 semanas al alza de los precios de los combustibles, esta modificación al MEPCO que impide que hoy día haya habido también un alza? Sí, mira, yo la verdad valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno con respecto a esta rebaja del impuesto específico combustible, justamente con lo que significó el MEPCO. Sin embargo, creo que aún falta por avanzar respecto a este tema. Nosotros, tal como tú lo señalas, Ignacio, presentamos un proyecto con el diputado Carter en orden a solicitar una rebaja del 50% del impuesto específico a los combustibles, sobre todo basándonos en las alzas consecutivas que había. Si llevamos como en 35 semanas hasta el jueves pasado, justamente con el alza. Y quisimos hacerlo inclusive como una técnica legislativa en orden a que esta rebaja se esté dando en el marco de un estado de excepción constitucional o en un estado de alerta sanitaria en caso que se termine el estado de excepción constitucional, ¿ya? Y quisimos justamente solicitar esta rebaja porque, y sobre todo acá en nuestra región extrema, donde ya tenemos del orden de más de 1.000 pesos lo que significa el precio combustible. Puerto William estamos hablando casi de 1.200. Y la verdad es que ha sido un proyecto que se declaró inadmisible en su oportunidad a través de la mesa. Yo defendí la admisibilidad del proyecto, logramos que fuera votada por mayoría de los diputados que se encontraban presentes en sala, y eso significó que este proyecto pudo seguir su curso y pasó a la Comisión de Economía, donde fue votado a favor, y después siguió en la Comisión de Hacienda, donde se colocaron una serie de indicaciones para su discusión en particular. Una de estas indicaciones la hicimos con el diputado de la región de Aysén, con el diputado Calisto, donde pedíamos que en el caso de las regiones extremas se pudiera pensar en un 100% la rebaja, considerando los costos que tenemos en regiones extremas. De hecho, él me comentaba que en una de las comunas que existen en Aysén o en Coyhaique, tenían el valor 1.400 pesos el valor del litro. Entonces, por lo menos que tuviéramos esta excepcionalidad para lo que son nuestras regiones extremas. Lamentablemente, los articulados o estas indicaciones fueron rechazadas y estamos esperando que pase nuevamente a sala para ver si logramos que esto pueda continuar. Esto sería, Sandra, sería solo en tiempos de excepción. Estamos hablando de tiempo de excepción porque tú sabes perfectamente, Ignacio, que este tipo de proyectos tienen que nacer desde el Ejecutivo. Ya, pero ¿qué pasa si el gobierno ahora, el 30 de septiembre, levanta el estado de excepción? Es que nosotros hablábamos del estado de excepción y además en caso de continuar con alerta sanitaria.
¿Ya? Pero si se vuelve a la normalidad, el proyecto no, es que por eso te digo yo de que esto es era una técnica legislativa, porque esto tiene que hacerse parte del gobierno en esta rebaja del impuesto específico al combustible. Ahora, hay indicaciones que se están viendo en la Comisión de Constitución, de la cual nos podemos hacer perfectamente parte, donde se señala que existe una rebaja de carácter indefinido en el caso de las regiones extremas. Pero tú sabes que tal como pasó, por ejemplo, con lo que era el proyecto del 10%, esto puede ser declarado inconstitucional. Entonces nosotros queremos visibilizar este tema, que de hecho ha sido bastante visibilizado, ha estado en el tapete nacional durante toda esta semana, de tal manera de hacer presente al gobierno ya de que se pueda evaluar, porque este era un impuesto transitorio. Sí. Cuando se crea este impuesto fue justamente para poder reconstruir lo que eran las carreteras, producto del terremoto del 85, sí. ¿Cierto? Y estamos hablando de un impuesto que ya lleva aproximadamente 36 años. Sí. Entonces esta transitoriedad se ha convertido en forma definitiva, así que bueno, justamente lo que habíamos planteado era que en el marco del estado de excepción constitucional, donde las familias lo han estado pasando tan mal, donde estamos con alzas consecutivas de los combustibles, habíamos planteado de que se viera esta rebaja del impuesto específico al combustible. ¿Ustedes van a seguir perseverando en el proyecto? Sí, de todas maneras. O sea, de todas maneras, porque lo que nosotros solicitamos, indudablemente, que es un monto superior a lo que se está planteando. Reitero la pregunta, ¿qué pasa si se levanta el estado de excepción? Es que el proyecto dice estado de excepción constitucional, situaciones de emergencia y además alerta sanitaria. Por lo tanto, tú ves de que se puede levantar un estado de excepción constitucional, pero seguimos en una alerta de carácter sanitario o existen problemas. Ahí está la disconformidad, Sandra, del gremio, especialmente los camioneros de Magallanes, que dicen que si se levanta el estado de excepción, se levanta la alerta sanitaria, todo volvería a la normalidad y los precios volverían a subir. Claro, pero por eso, a ver, yo quiero apuntar acá y señalar expresamente lo que significa este proyecto. Este proyecto, vuelvo a insistir, por ser, tiene que ver con lo que tiene que ver con los impuestos, tiene que surgir desde el gobierno, claro, no desde la parte legislativa. Como estamos en un estado de excepción constitucional, estamos atravesando por una situación de pandemia, hay una serie de proyectos que se han presentado a través de la Cámara que tienden a beneficiar familias que lo están pasando sumamente mal con motivo de esta pandemia, con motivo de este COVID, y así como se vieron todos estos proyectos que tenían que ver con la suspensión de corte, etcétera, y nosotros consideramos que en este estado de excepción, por la situación que estábamos atravesando en la actualidad, debería haber también una rebaja al impuesto específico del combustible dentro de este marco de crisis sanitaria, crisis económica. Yo entiendo lo que se señala, de que aquí la idea es que sea de carácter indefinido, pero ese es un mensaje y una moción que tiene que surgir desde el Ejecutivo. Ahora, nosotros pusimos este estado de alerta, al salir desde la Cámara, al salir desde los legisladores, estamos levantando un tema donde estamos señalando de que este impuesto específico no debería existir o debería ser en carácter indefinido. Por eso te digo que también se están viendo en la Comisión de Constitución que este impuesto puede ser de carácter indefinido y especialmente, y aquí donde yo quiero hacer la diferenciación, sabemos que a lo mejor para el país va a ser complicado desde el punto de vista gubernamental, pero sí tener esta mirada excepcional que sea para regiones extremas. Y es ahí donde estamos justamente trabajando con el diputado de la región de Aysén, de poder seguir trabajando lo que es regiones extremas y poder llevarlo a carácter indefinido. Sandra, usted renuncia a la UDI hace aproximadamente... ¿Me permite? Sí, usted renuncia a la UDI hace aproximadamente un año, tras la polémica que surge por la votación del retiro del 10%. Creo que en esa oportunidad era el primer retiro del 10%. Así es. Ahora se está especulando mucho que en los próximos días se debe votar ya el retiro del cuarto retiro del 10%. ¿Usted votaría a favor o en contra ahora? Mira, estoy analizando la situación. Cuando nosotros votamos por el primer retiro del 10%, era porque le solicitamos en su oportunidad al gobierno de que se realicen transferencias directas y más con carácter universal y no tanta política social focalizada, que no estaba llegando a un sector importante de nuestra población, que era la clase media, que era la que lo estaba pasando sumamente mal, porque teníamos emprendedores que habían perdido sus puestos de trabajo, y una serie de situaciones que indudablemente estaban afectando a millones de compatriotas.
En esa oportunidad se elevó una solicitud ya al presidente de la República donde hacíamos presente esta situación y que esperábamos una transferencia directa. Esto no llegó en la forma que nosotros lo estábamos solicitando y es ahí como yo decido votar a favor de este 10%. Y siempre lo he señalado, Ignacio, que no es la mejor política pública, porque indudablemente que esto ¿qué significa? Que tú desde tus propios fondos, tus propios ahorros, que tienen un destino y que tienen un objetivo, que tiene que ver con tus jubilaciones futuras, no era lógico ni era justo que tengas que retirar de tus propios fondos previsionales para poder satisfacer necesidades de forma inmediata. Y ahora estoy analizando porque estamos solicitando al gobierno ya de que se pueda extender el ingreso familiar de emergencia universal hasta el mes de diciembre, que lo vimos incluso en la Comisión de Desarrollo Social de la cual yo soy integrante. ¿Vota usted por el cuarto retiro? Estaría pensando en que podría votar a favor del cuarto retiro. Al principio del programa le decía a Sandra que quedan 18 días solamente para las inscripciones parlamentarias. Y yo hoy día hacía un ejercicio, es muy probable que se renueve completamente el Parlamento, los 5 parlamentarios de la región de Magallanes. No quizás en nombres, pero sí en los cargos. ¿Ya? Usted anunció ya públicamente que no iría a la reelección como candidata a diputada. ¿Por qué quiere ir al Senado, Sandra? A ver, yo he estado haciendo un análisis de la situación, yo aún no decidió si voy al Senado, de partida no lo he señalado así. ¿No yo lo que he dicho es que estoy en un análisis, ya que no estaría yendo a la reelección de diputada, pero sí estaría haciendo un análisis y tengo 2 alternativas, ¿ya? Una alternativa es irme al Senado y la otra alternativa es irme a mi casa. ¿Ya? Entonces, esos son los análisis que estoy haciendo, así que yo todavía no he dicho que me voy al Senado, ya esos pueden ser especulaciones, sino lo que yo estoy señalando es que estoy haciendo un análisis de ambas alternativas que tengo, porque estas son alternativas que además lo tengo que ver con la familia, así que también hay un componente importante. ¿Pero por qué dejar la Cámara de Diputados, Sandra? Porque creo que se están dando las posibilidades de poderse ir a una senaturía, porque también he escuchado muchas personas que se han acercado a mí y me dicen, incluso de antes, Ignacio, a veces me decían, en vez de decirme diputada, como esta senadora, yo creo que también es importante una presencia también de la mujer en el Senado, ¿ya? Y creo que se pueden estar abriendo las posibilidades para irse a una senaturía, pero no es algo que esté definido, o sea, no es algo que yo diga ya lo tengo totalmente señalado, si no te podría haber estado hasta la primicia, Ignacio, pero todavía no hay una definición al respecto. ¿Pero cómo calificar lo señalado por un medio escrito regional hace pocos días, que no fue precisamente Diario El Pingüino, que señala que usted estaría privilegiando ir a la candidatura senatorial porque le tiene un poco de respeto a los votos de Cristian Matheson para diputado? Yo no me voy a pronunciar por lo que señala ese medio de comunicación, no es esa la razón por la cual yo me podría ir al Senado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se emiten opiniones de esa naturaleza. Yo respeto mucho al Cristian, de hecho él fue mi jefe de campaña en la primera candidatura que tuve en la municipal. Y yo la verdad no me voy a pronunciar a lo que se pueda estar pensando y que yo tengo miedo, no es así. Yo creo que siempre fue una competencia. En esto hay que tener adversarios potentes. Tú sabes que aquí nos vamos en pacto, es importante también la suma de los votos que se dan en un pacto. Yo creo que no tengo por qué tener temor de una persona que puede ir compitiendo en el mismo pacto. Uno ha hecho un trabajo en terreno, uno tiene que tener confianza en su gestión, así que la verdad es que esas son especulaciones que no son mías. ¿Y has sostenido conversaciones, Sandra, con las directivas de los partidos políticos magallaneses? Porque en estos momentos usted es independiente. Así en estos momentos usted no es militante de la UDI, entonces usted podría ir como candidata a diputada dentro de la lista de Chile Vamos, pero patrocinada por cualquiera de los partidos políticos. ¿Has sostenido algunas conversaciones? Siempre hemos estado en conversación, o sea, yo no me he desvinculado en el sentido de que aquí yo dejé de militar en un partido y se cerraron todas las puertas y siempre he tenido las mejores relaciones con los 4 presidentes de partidos regionales que hay acá en nuestra región de Magallanes, siempre estoy en contacto con ellos, por lo tanto acá yo no tengo malas relaciones, al contrario, tengo las mejores relaciones con los 4 presidentes de partidos regionales, también con los presidentes de los partidos nacionales que existen en el país, así que no tengo ninguna complicación respecto a eso, Ignacio. ¿Y ha estado presente usted o ha sostenido conversaciones con gran parte de la derecha que se está juntando en estos momentos y que ya están
más o menos armando una lista parlamentaria? Porque, por ejemplo, ya suena fuertemente el nombre, e incluso ya sostuvo reunión Alejandro Kuzanovich para ser candidato al Senado. Vino José García, senador de RN, a conversar precisamente acá con él. Hace pocos días anduvo Luciano Cruzcoque y Felipe Cas viendo el tema por parte de Bópoli. Con todo ello, ¿usted también ha sostenido alguna reunión, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tiene algún acercamiento, algún pololeo con alguno más que con otro, no? No, aquí no es que haya acercamiento y pololeo con uno más que otro. Estamos en conversación, estamos escuchando, estamos dialogando y como te digo, yo tengo muy buenas relaciones con todos, entonces... Si fuera por descarte, yo le digo, quizás RN no podría porque ya está Alejandro Kuzanovich. El PRI está Juan José Arcos, o sea, le queda Evópoli y la UDI para ser candidata al Senado, ¿no? No hay nada definido, Ignacio. No hay nada aún definido. ¿Y cómo ve la posibilidad de que Magallanes, su sector político, que es la derecha, vuelva a tener 2 parlamentarios? Yo creo que todo puede darse. Además que está todo muy incierto también, Ignacio. O sea, la política, Chile ha cambió este último tiempo, la forma de hacer política también ha ido cambiando. Está todo, antes te acuerdas que estaban las encuestas que te decían aquí puede ser ganador, este no, y resulta que también hemos visto que las encuestas también nos han dado los resultados que señalaban las encuestas, o sea, los resultados han sido otros. Claro. Por lo tanto, yo diría que todo puede suceder, yo no puedo decir, van a salir, uno obviamente que quisiera que de nuestro sector de Chile Vamos pudiéramos tener 2 parlamentarios, pudiéramos tener un diputado, pudiéramos tener un senador o senadora, diputado o diputada, ¿ya? Y eso es lo que todos esperamos dentro del sector. Ahora, las certezas están en la forma que se ha trabajado, en la gestión. Sí. Sandra, ¿por quién votó en las primarias del 18 de julio? Usted me decía el voto secreto, perfecto, se lo acepto, pero ¿se atrevería a decirlo? Bueno, el voto es secreto, pero sí, indudablemente yo tenía mi candidato, y eso lo dije públicamente, que era Joaquín Lavín. ¿Ya? Él era mi candidato y ahora estamos trabajando todo. ¿Le convence Sichel? Yo conocí a Sebastián Sichel cuando fue ministro de Desarrollo Social, tuve la oportunidad de conversar con él, tuve la oportunidad de participar activamente con él en la Comisión de Desarrollo Social. Me parece que es una persona que tiene una mirada muy cercana con la gente, con mucha empatía. Él tiene un concepto y un trabajo que tiene que ver con la clase media, que es un tema que a mí también me preocupa fundamentalmente. Por lo tanto, ahora estamos todos con un candidato único, que es el candidato de Chile Vamos, y es Sebastián Sichel, y por él tendremos que trabajar y ponernos a disposición. ¿Cree que lo pueden lograr el 21 de noviembre, Sandra? Si no, ¿está complicado? No, yo pienso que uno tiene que ser optimista en esto, Ignacio, ya, y tiene que trabajar. Yo creo que es importante. Ante estos escenarios tenemos que tener unión, yo creo que eso es fundamental. O sea, el sector de Chile Vamos tiene que mostrarse muy unido, muy integrado y trabajando todos con un mismo fin, con un mismo objetivo, que es lograr que Sebastián Sichel sea el próximo presidente de Chile. No me quiso dar la exclusiva, pero le reitero, quedan 18 días. ¿Cuándo se va a decidir? Cuando me decía, Ignacio, pero antes del 23 de agosto, antes del 23 de agosto, que son las inscripciones. Quedan pocos parómetros antes del 23 de agosto como para volverle a invitar para que me dé la exclusiva. Ya no me la dio hoy día, ¿ves? No, es que no le puedo dar la exclusiva si todavía no lo tengo definido, pero llámeme antes del 23 de agosto. Le vamos a llamar todos los días. Problema. Llámeme todos los días. Usted sabe que yo tengo la mejor disposición, así que si me tiene que llamar todos los días, llámeme. Agradecido haberla tenido hoy día con nosotros. No, para ti también, Ignacio. Muchas un gusto gracias. haber estado hoy día acá en este barómetro, de haber compartido. Ahí estábamos conversando presencialmente con Sandra Amar, diputada por la región de Magallanes. Sí, no puedo decir candidata al Senado ni precandidata al Senado porque todavía no lo decide. En los próximos días lo va a decir. Breve alto y volvemos con más barómetro. En el segundo bloque tenemos al ex fiscal Carlos Gajardo hablando de todo el tema de SQM. Gran tema. Así que vuelva con nosotros. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil,
el más económico de la ciudad. Ahí estábamos terminando el primer bloque de Barómetro con la diputada Sandra Mar, diputada por la región de Magallanes y Antártica chilena, conversando de todo lo que se viene en estos 18 días que hay hasta el 23 de agosto, fecha cúlmine para la inscripción de las candidaturas. Y ahora en el segundo bloque, como lo habíamos anunciado durante la mañana también en nuestro programa Las Cosas por su Nombre de Pingüino Radio, y como lo hemos venido anunciando también en toda nuestra programación de la multimedia, tenemos en el segundo bloque al ex fiscal Carlos Gajardo. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido al Barómetro, a la distancia desde Santiago hasta la región de Magallanes. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, mucho gusto, Ignacio, por esta invitación, agradecido, así que listos para conversar de estos temas que son tan importantes. Bueno, yo parto señalando que con Carlos nos conocemos desde chicos, de época de colegio, como se decía antiguamente, de época de pantalón corto. Así que, bueno, el trato, obviamente, guardando el respeto, va a ser, obviamente, hacia la persona, hacia Carlos, pero en este caso también en algún momento viene el tuteo, así es que por eso quiero señalarlo públicamente eso, Carlos, partiendo de esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, pues recordábamos ayer justamente además, Ignacio, que nuestros padres, nuestras madres se conocían, ¿no? Ambos eran comerciantes en Curicó, nuestra respectiva ciudad natal, así que un gran gusto ponerme en contacto después de tantos años contigo. Sí, pues. Y nosotros viendo a la distancia cómo Carlos Gajardo cumplió un rol preponderante en uno de los casos más bullados de la política chilena en los últimos años. Hoy, Carlos, al mediodía conversaba yo con nuestros auditores de Pingüino Radio y titulaba que el caso SQM y lo que ha pasado en los últimos días para nosotros es una historia de corrupción e impunidad tremenda en nuestro país. Y es por eso que hoy día te hemos invitado al programa para ver primero la opinión tuya como ex fiscal de el último suceso, que la Fiscalía Regional de Valparaíso decide no perseverar en el caso. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, yo creo que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque cuando este caso se destapa el año 2015, se comenzaron a descubrir muchas cosas que causaron hondo impacto en la opinión pública y que básicamente decían con este maridaje existente entre la política por una parte y las empresas por otra, que financiaban de manera bastante transversal las candidaturas que se presentaban al Parlamento y también a la presidencial. Y cuando esa situación se descubre, comenzaron a existir presiones de distinto tipo, básicamente a las altas autoridades, tanto del Servicio de Impuestos Internos como del Ministerio Público, que desembocaron en que fueran cambiadas estas autoridades, ¿no? Primero en el servicio, se descabeza el Servicio de Impuestos Internos a mediados del 2015, y luego a finales del año 2015 se nombra el nuevo fiscal nacional, que cuando asume adquiere un compromiso, yo diría, bastante público, ¿no? Bastante desvergonzado de que estas investigaciones iban a tener menos intensidad que la que habían tenido hasta entonces. Hay que recordar que la elección la hizo justamente el Senado, casi por su unanimidad, y por lo tanto era, yo diría, después de esos fenómenos, bastante predecible y esperable que la causa iba a tener una lenta agonía, lo que finalmente ha ocurrido, y donde las condenas han sido la excepción y la impunidad la regla general. Lo que ha pasado esta semana en que se ha conocido, ¿no?, esta decisión, que dicho sea de paso se adoptó más de un mes atrás, en el mes de junio, solo se viene a conocer ahora, es un paso más dentro de la impunidad que en general se le ha dado a todos estos casos, yo diría, muy opacos, en que las grandes empresas, en este caso SQM, pero no solo ella, financiaron a buena parte de la clase política de nuestro país. Carlos, ¿cómo surge la investigación en la cual usted tuvo activa participación del caso Penta, el caso SQM? ¿Cómo surgen las primeras aristas? ¿Cómo le llegan a ustedes como Ministerio Público en ese entonces? Usted, recordemos, era fiscal. ¿Cómo nace todo eso? Fue todo muy casual, Ignacio. Nosotros desde el año 2010 estábamos dedicados básicamente a investigar casos de corrupción. Y entonces sucesivamente descubrimos casos de corrupción en la Armada, en lo que se conoció como el caso Fragatas, ¿sí?, en la Comisión Nacional de Acreditaciones, que autorizaba el funcionamiento por determinados años de universidades de nuestro país. Luego casos de corrupción en la JUNAEP, en la Junta de Auxilio Nacional Escolar y Becas,
Y el año 2013 un caso grande, importante en el Servicio de Impuestos Internos que se conoció como el fraude FUT, donde distintos contadores se pusieron de acuerdo con funcionarios del servicio y con contribuyentes para obtener devoluciones de impuestos. En el marco de esa investigación, de una manera casual, aparece el involucramiento de un alto ejecutivo de Penta, del gerente general de Penta, de nombre Hugo Bravo, y en la revisión que hicimos de sus computadores con autorización judicial, investigando el fraude al FUT, encontramos el primer correo, el famoso correo del raspado de la olla de Iván Moreira, en que pedía plata para el financiamiento de su campaña, y donde acompañaba de vuelta en los mismos correos las boletas ideológicamente falsas para justificar esos ingresos. Y por lo tanto ahí nace la arista Penta propiamente tal del financiamiento político, que partió con un caso chiquitito, pero a medida que seguíamos investigando cada vez se iba ampliando. Descubrimos que no solo era Iván Moreira, sino que otra serie de importantes personeros, básicamente de la centro-derecha, ese momento incluyendo los candidatos presidenciales, muy involucrados en esa primera parte de Lawrence Goldborn, pero luego aparece que no solo Penta está involucrado en estos hechos, sino que otras empresas, la más importante es SQM, pero no solo ella, también Corpesca, aparecen antecedentes de otras empresas, por ejemplo del grupo Angelini también, como Celulosa Arauco, como Aguas Andina, como Ripley, como algunos bancos, etcétera. Y el financiamiento ya no solo era a personeros de la centro-derecha, sino que de todo el abanico, diría yo, relevante en ese momento, el partido de la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PRO, los socialistas, el PPD, básicamente, ¿no? ¿Cuándo aparece primera vez, Carlos, cuándo aparece por primera vez el nombre de Pablo Peñalillo, exministro del Interior de la presidenta Bachelet? El nombre de Rodrigo Peñalillo comienza a aparecer, diría yo, a mediados del 2015, cuando ya efectuamos la incautación de la empresa SQM, y en la empresa SQM comienzan a aparecer distintas facturas ideológicamente falsas y boletas ideológicamente falsas. Y una de las que aparece con montos relevantes de dinero, 250 millones de pesos aproximadamente, es una empresa denominada AIN, Asesorías y Negocios, cuyo representante legal era Giorgio Martelli, pero al momento de efectuar las indagaciones de esa empresa, los antecedentes comienzan a dar cuenta que se trataba del financiamiento para la pre-campaña de la expresidenta Michelle Bachelet, y donde un rol muy central en esa actividad lo tenía Rodrigo Peñalillo, de acuerdo a las declaraciones que fueron dando los propios coimputados, ¿no? El propio Giorgio Martelli y otras personas que daban cuenta de la relevancia que en esa actividad tenía el señor Peñalillo. Y en ese tiempo Rodrigo Peñalillo aún era ministro del Interior, ¿cierto? Y Alberto Arenas era el ministro de Hacienda. Claro, en ese momento estamos hablando de que la presidenta era la presidenta Bachelet y el ministro del Interior era Rodrigo Peñalillo, y por supuesto eso complejizaba enormemente la investigación, porque paralelamente, nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero se comenzó a saber después, el señor Peñalillo, de acuerdo a las declaraciones de testigos, comenzó a hacer presiones para que esta investigación no avanzara. ¿Y de qué manera realizaba esas presiones? De acuerdo básicamente a lo que declararon Michel Llorat, el director del Servicio de Impuestos Internos, y Andrea Palma, la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda, era básicamente presionando al Servicio de Impuestos Internos, a Michel Llorat, para que no se hicieran las denuncias, para que no se presentaran nuevas diligencias por parte del Servicio de Impuestos Internos, con una frase que tanto Michel Llorat como Andrea Palma recuerdan, diciendo que fuera desde el Servicio de Impuestos Internos a SQM en camiones a llevarse la contabilidad, con el objeto de que la Fiscalía no tuviera acceso a ella. Todo esto lo vinimos a saber mucho después, ¿no es cierto? Era lo que sucedía cuando estábamos comenzando esta investigación, y daba cuenta, de acuerdo a estos testimonios, del interés que tenía el ministro del Interior de la época de que esta causa no avanzara. Pero estamos hablando, Carlos, de hechos que ocurrieron hace 6 años. ¿Cómo en 6 años se mantienen esos hechos? Porque la Fiscalía Regional de Valparaíso no va a perseverar, aduciendo también de que el Servicio de Impuestos Internos no está prestando toda la colaboración. Es decir, pasa de un gobierno de Bachelet 2 al gobierno Piñera 2 y pasa a la transversalidad política, porque de los 34 imputados está involucrado Marco Enrique Ominami, están involucrados 2 de los hijos del senador Jorge Pizarro, está involucrado el diputado de Democracia Cristiano Roberto León, está involucrado el exministro de Economía Pablo Longueira. Es decir, pasa de... Y pudo haber partido, ¿por qué no? En Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2.
Bueno, efectivamente es así y por eso decimos que es un acuerdo transversal, ¿no? Acá no hay una parte del abanico político que estuviera interesado en que esta causa se terminara, sino que era el abanico político en su conjunto. Y eso hizo de alguna manera que fuera más fácil para la clase política ponerle término a esta causa. Y eso lo hicieron de dos maneras. Descabezando el Servicio de Impuestos Internos, ahí la llave la tenía el Ejecutivo, y entonces a mediados del 2015, efectivamente, después que Michel Llorat y Cristian Vargas habían presentado sucesivas querellas en los casos Penta, SQM y Corpesca, fueron descabezados, fueron echados de la institución y se nombró un nuevo equipo. Y esto es interesante, Ignacio, porque el delito tributario tiene una particularidad que no la tienen los demás delitos, en cuanto a que solo si es que el Servicio de Impuestos Internos denuncia los hechos, estos se pueden investigar. Por el contrario, si no se denuncian, la Fiscalía queda de manos atadas. Entonces, esa fue la primera llave que utilizaron para cerrar esta causa, que fue que el Servicio de Impuestos Internos dejara de presentar querella. Y la segunda pata fue intervenir en el Ministerio Público nombrando a un fiscal que, ojo, públicamente en las audiencias públicas se comprometió a que estas causas no iban a avanzar y además, lo supimos también después, tuvo reuniones privadas que fueron conocidas en que también intentó poner de impunidad estos hechos. ¿Y usted también recibió presiones al interior del Ministerio Público, Carlos, para no seguir perseverando en una investigación que venía haciendo mucha noticia a nivel nacional y que, como lo señala usted, también podía cruzar transversalmente toda la esfera política? Yo directamente no recibí presiones, lo que se hacía conmigo y con mi equipo era distinto, ¿ya? Se nos apartaba de las causas, ¿no? Nosotros no teníamos niveles de mando importante en el Ministerio Público, que lo tiene el fiscal nacional primero, pero y la luego investigación la hacían ustedes. Claro, nosotros estábamos en un tercer nivel de jerarquía, que era ser fiscales adjuntos, que eran los que llevábamos las causas. Entonces, lo que se hizo en 3 oportunidades fue quitarnos las causas, reasignar las causas y nombrar a otros fiscales. Eso motivó sucesivamente 2 renuncias de nuestra parte en el año 2015, que generaron mucho revuelo mediático y provocaron que la Fiscalía revirtiera las decisiones, pero que finalmente se concreta una vez que asume Jorge Abot, donde inmediatamente asumida como fiscal nacional nos saca del caso SQM en diciembre del 2015 y nombra un nuevo equipo investigador. Entonces, no hubo presiones sobre nuestro equipo investigador, básicamente compuesto por Pablo Norambuena, por mí y por gente que trabajaba bajo nuestra dirección, sino que lo que se hizo fue apartarnos del caso, ¿no? Es como un jugador de fútbol que se le saca de la cancha y se le manda a la banca. Eso fue lo que hizo la Fiscalía con nosotros. Ahora, todo este caso, y cuando se destapa fuertemente el caso, a nosotros nos hace recordar series televisivas, nos hace recordar, guardando la comparación, el fiscal Nisman, nos hace recordar lo que veíamos, y lo veíamos fuera del país, pero no sabíamos que estaba a la vuelta de la esquina. O sea, en Chile esto puede ser la punta del iceberg solamente, Carlos. Debe haber mucha más corrupción en nuestro país y mucha mayor impunidad en muchos años, no solo en los años que uno decía, claro, estábamos en dictadura quizás, pero en democracia también ha habido mucha impunidad, ¿o no? Yo creo que sí, y yo creo que eso sucedió sobre todo en los primeros años de nuestra democracia, donde en general no hubo tantas investigaciones y hubo mucha laxitud en muchos ámbitos. Pero yo diría que del año 2010 en adelante lo que hemos visto, y eso es lo que ha provocado la indignación, son sucesivas investigaciones en distintos ámbitos que han mostrado efectivamente altos niveles de corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, a nivel empresarial con las colusiones, ¿no? Que es una forma de corrupción. Se coluden, y esto se acredita, los supermercados, las empresas de pollo, las farmacias, etcétera. En el ámbito, bueno, empresarial también, vinculado a la política, el caso Pente, SQM Corpesca. En el ámbito accionario, las cascadas, el tema de la PLAR, en el ámbito del fútbol, la NFP, en el ámbito de la iglesia, ¿no? La corrupción que toma la fórmula de los abusos sexuales. Y desgraciadamente, esto que tiene cierta virtud de mostrar que al menos las cosas se investigan y se delegan, lo que es un avance probablemente de que estas cosas ocurrían antes, pero no se sabían, lo mismo en la Fuerza Armada, en el Ejército, la desgracia que ha tenido es que la verdad no ha ido luego acompañada de niveles necesarios
de justicia, es decir, no ha habido castigo. Y eso yo creo que ha sido muy lamentable porque ha generado una insatisfacción con los sistemas de justicia, con el sistema político, etcétera, mucha desconfianza institucional, y creo que ha sido uno de los grandes motores que provocaron en nuestro país el estallido social del 18 de octubre. Sí, pero además la pregunta que le quería hacer yo, Carlos, es ¿cómo nos explicamos que hoy día hay 34 personas que fueron imputadas, muchas de ellos políticos, incluso algunos en ejercicio, otros que se han repostulado a ciertos cargos? ¿Cómo el chileno puede seguir votando por personeros en los cuales son investigados por este tipo de cosas? Acá en la región de Magallanes también tuvimos un caso muy cercano nosotros, un senador que le arrendaba una sede parlamentaria a su suegra. Entonces, ese tipo de irregularidades, ¿por qué la gente sigue votando por los mismos, Carlos? Yo diría que hay varios motivos que explican eso, pero sobre todo tiene que ver con la falta de difusión de estos casos. A mí me parece que cuando los casos han tenido difusión importante, cuando se le ha explicado a la ciudadanía, y en eso los medios de comunicación tienen un rol fundamental, la respuesta de la ciudadanía ha sido distinta. Y te pongo ejemplos justamente del caso Penta. Después del caso Penta hubo varios involucrados en estos hechos que zafaron por estos sistemas de impunidad que explicábamos recién, que intentaron repostularse y sistemáticamente todos ellos perdieron sus elecciones. Estoy pensando en Fulvio Rossi, estoy pensando en Roberto León, estoy pensando en Pablo Salaquet, que intentó recientemente volver a ser candidato a alcalde, etcétera. Y por lo tanto la ciudadanía, diría yo, ha tenido en los últimos años un entendimiento de que con estas personas, si no tuvieron castigo por la justicia, al menos no las van a votar de nuevo. Tengo la impresión que es el fenómeno también que va a suceder con Rodrigo Peñaiguillo, que intentó o está intentando una nueva aventura senatorial, y la repercusión que ha tenido este caso ha sido tan potente que los partidos políticos, el partido político que lo estaba apoyando, el PPD, en estos días, entre ayer y hoy día, le ha quitado su respaldo, y hoy día veo muy improbable que pueda intentar volver a ser candidato. Entonces, es un consuelo, por cierto, porque a uno le habría gustado que la justicia hiciera su trabajo, pero al no haber justicia, al menos tengo la impresión de que la ciudadanía no los va a votar de nuevo. Es fuerte lo que dice usted, Carlos, como ex fiscal. ¿En Chile no hay justicia hoy? O sea, lo que hay son dos sistemas de justicia, Ignacio. Hay un sistema que funciona razonablemente bien, con sus pifias, ¿no es cierto?, para la gente normal, en cuanto a que si una persona comete un delito va a ser perseguida y va a tener las sanciones que la ley establece. Claro. Pero hay un segundo sistema de justicia que es para el poderoso, para el privilegiado. Y ese sistema de justicia se inhibe cuando tiene que enfrentarse a un poderoso. Se inhibe por dos motivos, ¿no? Hay un sistema legal que es extraordinariamente favorable para sus intereses. Por ejemplo, todas las veces en que nos enfrentamos a apropiaciones, a sustracciones por medios inmateriales, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con efectuar cohechos, fraudes tributarios, etcétera, tienen un sistema de pena y de enjuiciamiento mucho más favorable. Es más barato cohechar a una autoridad que robar una casa. Por eso legalmente tenemos un problema, pero adicionalmente tenemos un problema de que el sistema se inhibe. La Fiscalía no tiene, y eso quedó muy patente en este caso, la misma potencia cuando tiene que enfrentar o perseguir a estos delincuentes. Hay trabas administrativas, como la obligación de que se presenten querellas por el Servicio de Impuestos Internos, o por la Fiscalía Nacional Económica en los casos de colusión, o por el Servicio Electoral en los casos de los delitos electorales, requisitos que no existen en los otros tipos de delitos. Y entonces hay un aparataje muy bien armado para que en general la persona con poder pueda zafar de estas persecuciones. Yo creo que ese es un tema muy relevante hacia el futuro, en cuanto a, y por eso el motivo constituyente es muy relevante, ¿no? Porque hay temas que en la Constitución pueden mejorarse mucho, en cuanto a, sobre todo, asegurar y favorecer la autonomía y la independencia de los órganos encargados de efectuar esta persecución. Estoy pensando en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Contraloría, etcétera. Ahora, en las recientes elecciones primarias fueron duramente castigados partidos políticos tradicionales, de derecha y de izquierda. ¿Cree usted que esa es la adecuada renovación que está ocurriendo en nuestro país tras escándalos como la corrupción y la imputabilidad que se ve en estos casos de SQM o el caso Penta? Es lo que comentábamos. Yo creo que efectivamente la ciudadanía, después de que ha ocurrido todo esto, después del estallido social, lo que está diciendo con sus votos es
toda esta generación que hizo su pega durante estos años, pero que estuvo muy fuertemente vinculada a actos de corrupción, activamente cometiéndolos o pasivamente no castigándolos, que se vaya para la casa. Y yo creo que ese mensaje ha sido muy fuerte. Las candidaturas que resultaron victoriosas con mucha fuerza en las primarias, por ejemplo, de Gabriel Boric y también la de Sebastián Sichel, responden a personas más o menos nuevas en la actividad política, y por lo tanto yo creo que ahí hay un mensaje de la ciudadanía. Es importante, por cierto, ahora que los equipos que se formen en estas nuevas candidaturas, y en su caso que lleguen al poder, tengan también esa limpieza, y por eso es importante estar muy atento a quienes acompañan a estos candidatos. Carlos, esta pregunta puede ser dura, pero tengo que hacérsela. ¿Usted ha sentido temor por su vida tras vincularse fuertemente en las investigaciones de este tipo de casos? No, para nada, Ignacio. En eso, afortunadamente, el país sigue teniendo diferencias con nuestros vecinos, ¿no? Porque ¿Ya? uno ha visto la situación que tú comentabas, por ejemplo, del fiscal Nisman Sí. en Argentina, o en su momento han habido situaciones complejas en Colombia, en México hay muchos fiscales o jueces que han sido asesinados por investigaciones sobre todo asociadas al narcotráfico. Yo diría que en Chile seguimos teniendo en eso una distancia muy relevante. Yo fui fiscal durante 17 años, los últimos 7 u 8 años de mi ejercicio los dediqué al combate a la corrupción. Nunca recibí una amenaza relevante, por lo tanto nunca tuve, por ejemplo, protección especial o tuve que cambiar mi rutina. El único suceso extraño que salió en la prensa en su momento, y por eso lo menciono, fue que explotó una bomba de ruido, ¿no?, cerca de mi casa, en la esquina de mi casa, 20 metros de mi casa, que podría haberse considerado un hecho extraordinario. Nunca le di mayor importancia a ese fenómeno, y en general, insisto, mi vida nunca cambió actuando como fiscal. Creo que ese sigue siendo un activo del país, en cuanto a que hasta acá las autoridades que se han dedicado a la persecución de este tipo de temas han podido seguir desarrollando su vida, diría, de una manera bastante normal. En sus últimos años como fiscal usted siempre estuvo en el tapete público, siempre estuvo en la noticia, siempre estuvo en la primera plana, llamémosla de esa forma, pero tras ello también ha seguido con bastante participación en los medios de comunicación. ¿Se le realizó alguna oferta a usted como Carlos Gajardo para ser candidato a la Convención Constituyente? Es muy cierto lo que dice Ignacio, ¿no? Porque efectivamente, por motivos que nunca busqué, ¿no? En general, el trabajo que se realiza en el Ministerio Público o en el Poder Judicial es un trabajo bastante anónimo. Y te pongo el ejemplo de que fiscales en Chile son más de 600, 700 Claro. fiscales, y en general el trabajo de ellos se hace bastante en el anonimato. En general la ciudadanía no conoce el nombre y el detalle de los fiscales. En mi caso hubo una excepción a esa regla, pero que tuvo que ver por la importancia que tuvieron los casos que fuimos construyendo, que fuimos armando, y eso a mí no me hace sino estar muy orgulloso finalmente del reconocimiento que nuestro trabajo tuvo en la ciudadanía. Después de mi renuncia en el año 2018, mira que son pícaros los años, ¿no? Porque ya han pasado 3 años de eso. Claro. Creo que tuve el deber de mantener en lo posible una voz respecto de las cosas que me parecían adecuadas o inadecuadas, y desde esa tribuna, desde la academia, desde mi participación en medios de comunicación como panelista, desde mi actividad en las redes sociales, he seguido manteniendo mi opinión crítica sobre sucesos que pasan, y yo creo que la autoridad que nos ganamos, o que me gané como funcionario público, es la que me permite ser una voz autorizada. Después de eso, claro, que hayan algunas personas que no me hayan visto como una posible carta para la convención, o para el Ejecutivo, o para el Parlamento, siempre es posible, pero hasta acá al menos es una opción que no he querido tomar. Me parece, y estoy muy cómodo en el rol que estoy ejerciendo mi labor como abogado, ejerciendo desde la academia y participando en medios de comunicación. ¿Pero no sería incómodo para usted ir como candidato quizás por alguno de los partidos que estuvieron involucrados, parte de estos 34 imputados en casos de corrupción? Yo creo que sería algo que no sería compatible mientras no haya una renovación importante en esos partidos. Coincido que eso sería hoy día inviable y no es algo que esté dispuesto a hacer.
Carlos Gajardo, le quiero agradecer a la distancia su tiempo por habernos dado este tiempo para estar presente en Barómetro de Pingüino Multimedia, desde Magallanes hasta Santiago. Una muy grata entrevista, muy grato reencontrarnos también tras tanto tiempo y además en un caso tan importante para el país, porque los que nos creíamos los tigres de Latinoamérica definitivamente nos estamos cayendo a pedazos y nos damos cuenta que en este país la impunidad y la corrupción está más cerca más cerca de lo que uno creía y está a la vuelta de la esquina. Así es, Ignacio, yo te agradezco mucho la invitación, siempre un agrado participar en medios regionales, además Punta Arenas es una ciudad muy importante, mira que de ahí puede venir el próximo presidente de Chile además, es el que hoy día aparece con mayores posibilidades, y reencontrarme contigo, por cierto, ha sido un agrado. Yo te agradezco esta entrevista, tus palabras, y bueno, esperemos ver estos hechos siempre como una oportunidad, ¿no? Quizás Chile no es más corrupto hoy día de lo que era hace 10 años, pero lo que sí estoy seguro es que hoy día tenemos mejores elementos para perseguir, para conocer, y eso ya es un avance. Lo que tenemos que esforzarnos en lo sucesivo es poder también castigar estas conductas. Hemos tenido la capacidad para conocerlas, para descubrirlas, todavía nos falta castigarlas. Yo creo que eso es un paso y probablemente en las próximas veces que nos enfrentemos a delitos de esta naturaleza vamos a contar con mejores armas para poder enfrentarlos. Un gran abrazo a la distancia para ti y para todos los auditores, oyentes del programa. Un fuerte abrazo, que esté muy bien, Carlos. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí estábamos cerrando el programa de hoy de Barómetro en Pingüino Multimedia con un caso que está aquí a la vuelta de la esquina. La Fiscalía Regional de Valparaíso decidió no perseverar en la investigación del caso SQM, caso en el cual fueron imputados 34 personas de nuestro país, entre las cuales hay exministros de Estado del gobierno de Michelle Bachelet y exministros de Estado del gobierno de Sebastián Piñera. Y lo estábamos recién recordando con el fiscal que destapó definitivamente el caso Penta y el caso SQM en Chile. El ex fiscal Carlos Gajardo presenta acá en los micrófonos de Pingüino Multimedia en el programa Barómetro. Nos volvemos a juntar en 7 días más, aquí, en la número 1, en la información de Magallanes. Es Pingüino Multimedia. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.